No sufran, chicos, de tecnología, de corte tranquilo. Son cosas que pasan. Puede fallar, dice, ¿no? Mire, hermanos, tenemos más motivos para agradecer al Señor que sufrir por cosas que pueden pasar. Así que deleítese en el Señor. Si no, se canta a capela o se canta sin letra. Quédense tranquilos, hermanos, que todo está en perfecto orden el Señor. Yo estoy contento porque me confirmó mi hija Carlita que va a venir por 2 semanas en agosto, así que estoy contento. Buena noticia. Y recibimos los gringos también, 10 gringos creo que vienen. Así que va a ser un amontonamiento todo esto. ¿Cuántos están por primera vez? Allá, bienvenidos. ¿Alguien más? Allá atrás, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, verdaderamente meditar en la palabra del Señor es para todos nosotros una necesidad. Cuando cantaba esta letra, Castillo fuerte, ¿usted entendió lo que estaba diciendo? Castillo fuerte nuestro Dios, tu nombre mi refugio es. ¿Para qué sirve un refugio? Para guardarse en tiempo de peligro, ¿no? Y saben que el tiempo de peligro es mientras estemos acá. Acá estamos en aflicción. Pero cuando estemos nosotros en presencia del Señor, en su gloria, ya dejará de ser castillo, refugio para ser templo, ¿no? Habitaremos en Él, como lo estamos haciendo ya mismo ahora. Estamos en Cristo. Así que es muy lindo compartir estas canciones que nos bendicen. Bien, vamos a orar. Vamos a llegar a nuestro Dios en oración, como lo hacemos siempre. Todos tenemos momentos difíciles, semanas difíciles, y a veces no solo renegamos, pecamos, no, a veces siempre pecamos, somos pecadores, perdonados. Así que para que la palabra de Dios haga y encuentre en usted tierra fértil, saquemos todo lo que va a interrumpir eso por medio de la confesión, de nuestra oración. Así que allí donde está, cierre sus ojos por un momento, sabiendo que el Señor todo lo ve en mí, que Él lo sabe todo. Vayamos en oración a nuestro Señor. Señor, te confieso mis pecados, porque contra ti he pecado, Señor. Padre, es maravilloso saber que, aun siendo nosotros pecadores, vamos a tu presencia en confesión, pero tenemos la certeza que nos da el Espíritu Santo que tú ya no nos ves como juez, sino como el que propició nuestros pecados, el que nos recibió tal cual estábamos y nos has perdonado para siempre. Este proceso para nosotros es santificación, limpieza, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu palabra, por tu amor, por tu presencia, Señor. Te rogamos que por tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones en esta mañana y que todo lo que estamos aquí, Señor, podamos glorificarte y adorarte por quién eres tú, Señor.
y por lo que has hecho en nosotros. Bendice a cada hermano, cada amigo, Señor, que está presente, y que podamos todos recrearnos de tu presencia, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Dame un poquito acá. Bien, ya a esta altura lo debes saber de memoria. No voy a decir qué. A ver. Sí. Vamos de nuevo. Si fueren. Vamos todos juntos. Si fueren destruidos. Vamos de nuevo. Si fueren. Estamos todavía en la etapa de la revitalización de la iglesia y hemos visto nosotros la necesidad de avivar el corazón del cristiano conforme a la palabra de Dios. Y venimos aprendiendo sobre este texto del Salmo 11.3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Por qué? Porque es donde se edifica todo. Cristo es el fundamento porque Él es la palabra. Y por esa razón es que nosotros vemos y venimos aprendiendo que estamos en un sistema mundo, está muy golpea mucho acá, que estamos en un sistema mundo que, ¿qué hace? Va a atacar y tratar de destruir esos fundamentos. Hoy vamos a hablar de otros de los fundamentos que está bajo ataque. Se llama la verdad. La verdad. Y vamos a tomar el texto de Génesis, capítulo 3, donde se insinúa la primer mentira y que atenta contra la verdad. ¿Ya saben de qué estoy hablando? De la serpiente. Satanás, cuando se presentó allí en Génesis capítulo 3, dice las Escrituras, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente le habló y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, ¿no es así? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El ataque contra la verdad no es algo nuevo. No es algo que recién nosotros lo estamos evidenciando, viviendo, sino que esto comenzó allí en Edén. El ataque contra la verdad es por medio de mentira. Por eso es que la mentira es la ausencia de la verdad. Y el resultado de la mentira es el engaño. Y si hay algo que Jesús enfatizó, e incluso el apóstol Pablo enfatizó en el carácter de la iglesia, es justamente, mirad que no seáis engañados. Por lo tanto, tendríamos que ver que si esta realidad de la verdad bajo ataque la estamos viviendo con más intensidad ahora desde el día de Génesis capítulo 3, lo que debemos nosotros prestar atención es cómo reacciona Dios ante la mentira o ante
el ataque contra la verdad. Esa va a ser el hilo conductor del sermón. ¿Cómo reacciona Dios ante la mentira o ante el ataque contra la verdad? Para poder entender esta pregunta, vamos a ir a vernos a nosotros mismos, a preguntarnos, ¿cómo reaccionas tú cuando te das cuenta que te han engañado? ¿Cómo te das cuenta cuando te das cuenta que te han mentido? ¿O cómo te sentirías si vos decís a alguien una verdad y esa persona distorsiona la verdad y la transforma en algo mentiroso? ¿Cuál sería tu reacción? Pues Dios también tiene su reacción ante la mentira. Y el texto que vamos a llevar para desarrollar está en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Y habla Pablo de la culpabilidad del hombre. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre de imagen de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto que Pablo resalta acá es claramente una declaración de guerra de parte de Dios contra todos aquellos que detienen la verdad o rechazan la verdad. Porque nosotros estamos viviendo en este tiempo donde la verdad ya no es considerada bajo ningún aspecto objetiva ni absoluta. Ya no es. La cultura moderna ha reemplazado la verdad con opiniones, con sentimientos, con ideologías y con percepciones personales. ¿Conoce la frase cada uno tiene su verdad? Esto refleja claramente la descomposición de la verdad revelada de Dios intencionalmente por el hombre caído. Pero lo más triste es que aún los creyentes hoy en día niegan esta verdad no abiertamente, sino con la neutralidad, con el famoso no te metas. Por eso es que esto no es una crisis nueva, sino que desde el Edén ha comenzado a manifestarse justamente como un intento de Satanás de hacer de que aquel primer varón y aquella primera mujer recibiesen la primer duda de la palabra de Dios. Pablo en Romanos capítulo 1, lo que está haciendo, nos muestra cómo se está desencadenando esta guerra y este ataque furioso contra la verdad, que es uno de los fundamentos
donde el justo se tiene que sostener. Porque, mis hermanos, no se trata de ignorancia. La gente no detiene la verdad por ignorancia. Nunca Dios quiso no dar a conocer, sino que el texto dice que Dios lo dio a conocer. No es ignorancia, sino que esta supuesta sabiduría del hombre es claramente una expresión rebelde de espíritu que voluntariamente y con injusticia va contra la verdad. Así que en todo el plano espiritual de este mundo existen solamente dos clases de personas, los que están en la verdad y los que viven aún en la mentira. Lo que hizo Satanás es llevarlos a comer de un árbol que Dios había prohibido, y ese árbol era del conocimiento o la experiencia del bien y del mal. No era solamente del mal, sino que también del bien y del mal. ¿Por qué ese árbol tenía esa doble expresión? Porque el que está en Adán hace cosas buenas y hace cosas malas. Pero el engaño está en que creer por hacer cosas buenas ya es salvo y se va a ir al cielo, pero mientras esté en Adán sigue estando en mentira. Pero la única forma de que alguien va a conocer la verdadera libertad es cuando se encuentre ¿con quién? Con la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad no es un concepto, no es un conjunto de informaciones certera. La verdad es una persona, porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, si el Hijo te libertareis, seréis verdaderamente libres del engaño y de la mentira de Satanás. Por eso me es urgente hablar de estos fundamentos a una congregación como esta hoy en día, porque usted no sabe si hoy es el último día de vida. Y si usted no está en Cristo y cree que está en Cristo porque hace cosas buenas, usted apenas cierre sus ojos, lo va a abrir en el tormento eterno del infierno. Porque no es por obras donde alguien consigue la salvación, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el origen de esta rebelión es el corazón del hombre que se muestra deliberadamente en contra de la verdad de Dios. Por eso Pablo declara que el enojo de Dios se revela, no dice el enojo. La molestia de Dios se revela, tampoco. Dice la ira de Dios. Y hay muchas iglesias evangélicas que prefieren erradicar de su vocabulario bíblico la palabra ira de Dios, porque dicen que eso ofende, asusta y hace que la gente no quiera venir. Mis hermanos, una verdad adulterada ya deja de ser verdad. Una verdad corrompida ya deja de ser verdad. Pablo dijo, yo no he rehuido darle todo el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Por esa razón es que cuando hablamos de la ira de Dios, es uno de los atributos que es resultado de la justicia santa de Dios, que se enciende y se manifiesta no de la tierra, sino desde el cielo por causa del acto rebelde del hombre, de que detienen con injusticia la verdad. ¿Me va siguiendo? Por eso, mis hermanos, esta no es simplemente ignorancia acerca de Dios. Pablo revela acá que este fundamento es atacado porque lo quieren destruir. Quieren destruir la verdad. Y si no tenés la verdad, ¿qué va a hacer tu vida como un justo? Necesitamos ver la perspectiva y la cosmovisión bíblica para que usted se vaya convencido de que no es cuánto usted conoce de Dios o cuánto conoce de la verdad de Dios, sino que si usted vive en la verdad, en la cual es Cristo Jesús.
Por eso es que esta verdad no es desconocida, sino que es voluntariamente suprimida, rechazada. Y nosotros tenemos la obligación, como hijos de Dios, de hacer el ejercicio que hacía el salmista David a autodisciplinarse y autoobligarse, obligar a su mente a escudriñar la palabra y a cumplirla en ella, porque decía David, alma, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Esa actitud imperativa es la que usted y yo tenemos, porque de nada sirve para un cristiano solamente acordarse de un día de reunión para escuchar brevemente un sermón y después cuando salgo por la puerta ya me olvidé. Usted, así como cuando salimos vamos a ir a almorzar, porque biológicamente lo necesitamos, el alma de la persona creyente necesita alimentarse y nutrirse de la verdad de Dios. Dios nunca se privó de darse a conocer. Dice el versículo 19, el 20, porque de lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ¿cómo? ¿Difusamente? No, claramente visible desde la creación del mundo. Por eso es que no tienen excusa. Porque el ateísmo moderno no es la falta de pruebas. ¿Vio cuál es el argumento del ateo? Yo creo científicamente, no con el mito de la fe. Pues déjeme decirle que casi la mayoría de los científicos eran teístas. Eran teístas. Es más, la ciencia es la evidencia más concreta de la existencia de Dios. Porque la necesidad de indagar y llegar hasta un punto inexplicable al que es un científico, sería un verdadero necio pensar que todo sucedió por una explosión. Dios le ha permitido al hombre tener sabiduría para que la sabiduría se rinda postrada a los pies del Creador. Por eso dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del sabio, porque no puede llegar a pensar que todo existe de un impacto, de una explosión o de la nada por sí mismo. Hermanos, gócese, porque tenemos como Padre y como Dios al único Dios que existe y el creador de todo lo que existe y que es nuestro Señor y Dios. Nos gozamos por eso. Pero claramente lo que hace el ateísmo no es rechazar por falta de prueba, sino que es un rechazo voluntario y conveniente para su propia necedad. Porque no es falta de evidencia, sino que es claramente una represión activa de sus maneras de entender las cosas. El corazón humano caído no es neutral, es hostil, que es diferente. El hombre no quiere a Dios. El hombre natural rechaza a Dios. Y si quiere llamarse teísta, se crea un Dios conforme a su imaginación. Y no al Dios de la Biblia. Por eso es que, vuelvo a decir, hay muchos hermanos y congregaciones donde pareciera ser que cuando hablamos de la Biblia, estamos siendo religiosos. ¿Escuchó eso? No hay que ser tan religiosos. No hay que estudiar tanto la Biblia porque apaga al espíritu. Déjeme decirle que Dios, el creador de todo, el maestro de todo lo que existe, nos ordena a que no seamos neófitos, sino a que escudriñemos las Escrituras, a que conozcamos más. Déjeme decirle algo que Jesús lo dijo en su oración intercesora en Juan capítulo 17, versículo 3. Él dijo, Padre, ¿sabes en qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios vivo, soberano, creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo, a quien tú enviaste. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Una eternidad.
para seguir conociéndome. Cuando un evangelio ha sido distorsionado, no hay posibilidad de que haya gente verdaderamente salva. Por eso es que el problema de nuestra sociedad no es la falta de evidencia de Dios. Dios se ha dado a conocer, sino la dureza de su corazón y la naturaleza caída que hace lo que hizo Adán. Va a esconderse de Dios. No necesitamos más pruebas. Necesitamos corazones regenerados por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, esta realidad nos lleva a nosotros a ver que la represión activa del hombre responde simplemente a una naturaleza caída. ¿Vamos bien? Ahora, esto es el motor del ataque actual que se está dando con mayor fuerza en este tiempo contra la verdad. No es simplemente ideología, mis hermanos, lo que se discute. Se llama idolatría, que va contra mandamientos directos del Señor. No es solo confusión, sino que es corrupción deliberada del corazón caído. No es solo evolución cultural, sino que es una rebelión moral y espiritual. Por eso es que Dios no tiene por inocente al culpable. Por eso es que la Escritura habla de la culpabilidad del hombre caído. El hombre es culpable, no es inocente. Todos hemos nacido culpables y muertos en delitos y pecados bajo la ira de Dios hasta que llegó el Evangelio de Jesucristo. Conociste las buenas noticias, que hay una salvación y hay un Salvador, y que si lo crees de corazón y confiesas que Jesucristo es tu Señor, podrás ser salvo. Pero, ¿cuál es la estrategia del ataque de Satanás? No es aniquilar la verdad, sino ¿sabe cuál? Sustituirla, suplantar. En lugar de adorar al Dios verdadero, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que cambiaron, sustituyeron. Sí adoran, sí engrandecen, sí glorifican, sí agradecen, pero no es a Dios. Es a la criatura, no al Creador. Cambiaron la gloria de Dios. El corazón humano se extravía así. Cambian la gloria de Dios, que es incorruptible, por imágenes y pensamientos corruptos. Por eso es que nosotros somos una fábrica de hacer ídolos. No tenés pasión para adorar a Cristo, pero sí para adorar un equipo de fútbol y venir difónico. ¿Te das cuenta que eso no es algo que voluntariamente lo estás provocando, sino que es la naturaleza que gobierna? Pues mis hermanos, déjeme decirle que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia su verdad. La humanidad se ha convertido en su propio Dios. Claramente esto manifiesta que esas ideologías modernas distorsionan la verdad con el único motivo de que no pongas tu fe en Jesucristo, que no esperes en Él, sino que te desvíes directamente a cualquier cosa, por más aparente buena que pueda mostrarse, pero mientras sea creado, no es el Creador. Sustitución. La ideología de género niega la verdad biológica y espiritual del diseño de Dios. Dios dijo, varón y hembra los creó. Y allí puso Dios imagen y semejanza en el hombre. La ideología de género no es otra cosa más que un extravío diabólico. El relativismo moral es aquel que niega el bien absoluto y moral de las cosas
sustituyéndola por la moral que construye el ser humano. ¿Se acuerda Isaías 5:20? Ay de a lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A la luz le dicen que es tinieblas y a las tinieblas que es luz, y a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. ¿Qué pensaría usted de alguien que tiene un juicio totalmente errado, que no está bien? Dios ve eso del hombre, que el hombre no está bien porque a lo bueno el hombre dice que es malo. Esto es una gran distorsión. Por eso es que el neutralismo ateo niega la existencia de Dios, aunque su creación grita de su existencia y la testifica. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Ahora, ¿por qué usted está escuchando todo esto? Porque simplemente con la Escritura estoy tratando de traer luz a una forma de ver el mundo desde la cosmovisión bíblica. Porque ¿cuál es el problema del cristiano? Verdaderamente la indiferencia del cristiano es el motivo más peligroso dentro de la iglesia. Porque frente al ataque de la verdad, la indiferencia es un peligro. El silencio es un peligro. Y no fuimos salvados para guardar silencio, sino para proclamar. Eso dice la palabra, que hemos sido rescatados para hablar al mundo de la verdad de Jesucristo. ¿Sí o no? Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados a la luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por eso es que en los tiempos que la verdad está siendo atacada, mis amados hermanos, con tanta violencia, desde todos los frentes, educación de sus niños, un entretenimiento, un simple juguete, un pequeño video tal vez educativo. Satanás está atacando la verdad. Desde el concepto de familia que se ha destruido, que se ha distorsionado, Satanás está atacando la verdad. Desde cada cosa que incluso dentro de las iglesias se han metido, poniendo por encima la orquesta de música, el aire acondicionado, el confort, la coreografía, lo que quieras llamarle, pero la palabra está ausente, mis hermanos, la verdad está siendo atacada. Si no es la palabra el centro de la reunión de un culto de una iglesia, si no es la palabra la centralidad del mensaje, y si no es Cristo el central en el mensaje, mis hermanos, la iglesia no debería llamarse ni bíblica ni cristiana. Porque lamentablemente hay muchos sermones que podrían ser predicados en una mezquita o en una sinagoga y nadie se ofendería. Pero cuando hay un sermón donde se menciona a Jesucristo, aún dentro de lo que están sentados escuchando un sermón, en algunos casos hay rechazo. Por eso, hermanos, en tiempos donde la verdad está siendo atacada con tanta violencia, la actitud de muchos creyentes está siendo decisiva. Porque, mis hermanos, la fidelidad no tiene otro carácter más que la valentía. Ser fiel a la palabra de Dios revela un corazón valiente. Y voy a ir un poco más allá, más que valiente, un corazón de mártires. Porque ¿saben qué significa la palabra mártir en el griego expresado allí en Hechos 1:8? Y me seréis testigos. Es la palabra mártir. Jesús está diciendo que incluso por mi palabra deben esperar hasta ser asesinado por causa de mi nombre. La neutralidad, el silencio, la frialdad, lo único que hace en el creyente es manifestar la cobardía y la vergüenza. Por ende, es casi seguro de que aún no conoció al Salvador. Porque el que ha experimentado la regeneración puede dar testimonio del Espíritu a su espíritu el siguiente texto: con Cristo estoy, juntamente crucificado, ya no vivo yo.
El que no vive no tiene miedo a morir. ¿Sí o no? Cristo vive en mí. Si vive Cristo, no tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Por lo tanto, mis hermanos, claramente nos lleva a ver la expresión de esa neutralidad peligrosa que no debería estar en ninguno. El mundo está como está y no por falta de buenos presidentes de la nación, no por buenas políticas de estados, ni tampoco para que ya dejen de haber ladrones en los gobiernos robando. Hermanos, el pacto desde Abraham dice: serás bendición a todas las naciones. Y ese pacto en el cual Dios hizo promesa a Abraham, la cumplió en Cristo, que es su simiente. Por lo tanto, nosotros en Él estamos benditos. Somos una nación bendita. Somos un pueblo bendito. Por lo tanto, mis hermanos, debe cambiar la manera de pensar de que nosotros estamos esperando dádivas de alguien cuando en Cristo lo tenemos todo. Por eso es que quiero mencionar rápidamente los peligros de esta pasividad. El primero es la neutralidad. El silencio ante el error es complicidad, hermanos. Usted tiene todos los días contacto con padres de sus hijos en el colegio. Y seguramente usted va a escuchar con el extravío que muchos de ellos hablan. De la ideología, de la sexualidad, de la promiscuidad. Sí, mis hermanos. El daño que hace en un niño de 8 años que un compañero le muestre pornografía, usted no sabe lo que pasa. Pero es tremendo. ¿Qué va a hacer usted? Jesús dijo allí en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Defina cuál va a ser su actitud como cristiano. ¿Cuál es la bandera que va a levantar? No existe tierra neutral entre la verdad de Dios y la mentira del mundo. No existen los términos medios. No hay relación a luz con las tinieblas, lo santo con lo profano. La Escritura se lo explicó claramente. Por eso quien elige no posicionarse en la verdad está siendo enemigo de ella. Hay cristianos que dicen: yo no me meto en esto. O yo no quiero conflictos. O cada uno con su verdad. O la más santa, Dios es el que juzga. Y es cierto que Dios juzgará. Pero los cobardes lo pondrán a un costado, dice. También juzgará el silencio de los que debieron hablar y no hablaron. ¿Se acuerda de Ezequiel 33:6 cuando habla de que somos atalayas? Que si vemos ver el peligro y no decimos nada, y el impío cae, la sangre será demandada de nuestras manos. Cada creyente debe tener el uso del poder, del amor y del dominio propio que nos ha dado el Espíritu de Dios. Por eso es que fallar en amor a su prójimo es una bofetada a la gracia del Señor. Sus parientes, sus vecinos, sus amigos, aún sus familiares, necesitan que usted no se quede callado. La apatía espiritual es otro peligro, mis hermanos. ¿Qué es la apatía espiritual? Es un síntoma de enfriamiento. Mientras yo le voy diciendo estos argumentos bíblicos, solamente capture lo que David decía: examíname, Dios, pruébame, Señor. Mira si en mí hay esto. Pero claramente Apocalipsis 3 predicó el pastor Lázaro acerca de la Odisea: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se acuerdan? Y la tibieza
no es un estado neutral, es una ofensa a Cristo directa, porque Él miró y Él llamó la atención. Es una fe sin fervor, es una doctrina sin pasión, es una adoración hueca solamente motivada por la emoción de la música. Es una convicción sin compromiso, es un resultado de corazones enfriados por el amor al mundo más que a Cristo. Cuando yo amo al mundo, se enfría mi amor por Jesucristo. Cuando amo al mundo, empiezo a preguntarme, ¿y qué tiene de malo? La persona que es inmadura piensa, ¿qué tiene de malo si pruebo un poquito de esto? Hebreos 5 dice que el que ha alcanzado madurez tiene desarrollado los sentidos en el discernimiento entre el bien y el mal. ¿Y sabe qué va a hacer una persona madura que discierne lo que está mal? Es libre para decir, no, gracias. ¿Entiende la realidad? Pero hoy vemos muchos cristianos que no leen la Biblia, pero están al tanto de todas las tendencias del mundo, de los trending topics, de los videos virales. ¿Y la Biblia? No oran, pero discuten de temas sociales claramente con otras personas con opiniones prestadas, incluso hasta de influencers o medios de comunicaciones pecadores. No se congregan fielmente, pero tienen tiempo para ir a una cancha, tienen tiempo para cualquier cosa, pero no hay tiempo para el Señor. ¿Se da cuenta cuál es el resultado? Se escandalizan si se habla claro desde el púlpito, se ofenden, pero no se escandalizan cuando blasfeman a Cristo, tu Señor y Salvador, abiertamente y te quedas callado. Cuando cuentan chistes. ¿Cómo puede un hijo de Dios no estremecerse cuando se ridiculiza la verdad? Si alguien habla en contra de tu familia, la reacción de enojo y tal vez una reacción hasta violenta es factible. ¿Por qué no hay reacción cuando atentan contra tu Salvador y contra la verdad de la palabra, sabiendo que Jesús dijo que sí te van a perseguir y agredir por causa de su nombre? ¿Cómo puede un redimido permanecer indiferente cuando en esa cruz se expresó el máximo amor por tu alma? Por eso es que las causas de esta inercia espiritual, la Escritura da causas del enfriamiento. Santiago 4:4 dice el amor al mundo, ¿no? ¿Ama usted al mundo? El que quiere ser amigo del mundo, usted lo sabe, se constituye enemigo de Dios. Ese texto está fuerte, ¿no? ¿Qué tal si lo buscamos? Busque todo y arránquelo de su Biblia, a ver. Bueno, la palabra está allí, mi hermano. ¿Y saben? Los libros eran abiertos aquel día. Y cuando se abren esos libros, uno de ellos será la Escritura. Muchos han hecho del mundo su refugio y no Jesucristo. Muchos han hecho del mundo sus mejores consejeros y no la iglesia y Jesucristo. La falta del discernimiento lleva al extravío porque muchos están amontonados, llenos de maestros falsos que le enseñan cosas que no deben enseñar porque no abren la Biblia. El temor al rechazo para muchos también es un serio conflicto porque callan, porque no quieren perder las relaciones, las amistades, sus seguidores, trabajo, prestigio, lo que sea. Se olvida que Jesús fue muy claro cuando Él dijo allí en Lucas 9:26,
El que se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con sus ángeles en gloria. Él no puede mentir porque Él es la verdad. Y salió de sus propios labios. La falta de noción de amor es otra causa. Algunos piensan hablar de la verdad, pero lo que les falta es amor. Y hermanos, ¿cuántas veces se usa 1 Corintios 13 para hablar del amor como virtudes? Y usted, si ve el contexto de los capítulos anteriores, Pablo no está alabando ni está engrandeciendo el amor que ellos tenían, sino le está demandando. Corintio era una iglesia que tenía todos los dones, pero no había amor. Hablaban lengua más que todos, pero no había amor. Y dice, si yo hablase lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, soy un tarro que suena simplemente. El problema es la falta de amor expresado por Cristo. ¿Han escuchado a creyentes que más bien motivados por errores dicen, me voy de esa iglesia porque ahí no hay amor? ¿Será que no hay amor? ¿O será que el amor que buscas es el amor que recibís permanentemente del mundo? Porque una iglesia de Cristo nunca va a carecer de amor, porque Él es el amor. Cristo encarna el amor. Hay un serio conflicto, mis hermanos. Así que el problema no es que un solo problema que se identifica, sino que la iglesia está perdiendo la voz en el mundo. La iglesia ha cedido. Lo que los mártires han derramado con sus vidas, su sangre ha sido derramada, la iglesia ha perdido la voz profética. La verdadera voz profética es anunciar la palabra de Dios. No los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos predicadores que abundan en todas las iglesias. ¿Por qué abundan? Porque abundan los falsos creyentes. Y al haber falsos creyentes, va a haber siempre los que se amontonan para hablar fábulas y mentiras. El mandato es levantarse y defender la verdad de Dios, porque nosotros, la iglesia, ha sido constituida por Jesucristo, baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. Judas en sus cartas exhorta en el versículo 3 que contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Peleen por la verdad. No se callen, no retrocedan, porque si fueren destruidos los fundamentos, ¿de dónde se va a agarrar usted? Pablo dice en Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto requiere valor, requiere convicción, requiere conocer la verdad, requiere dependencia del Espíritu Santo. No somos llamados a agradar al mundo, sino a ser fieles al que nos llamó, Jesucristo. El mundo no necesita más cristianos tibios, mis hermanos. El mundo está cambiando más. Y todo va apuntando a la unidad ecuménica de todas las religiones del mundo. ¿Usted se va a afiliar a ese grupo? Voy a hacer al revés la pregunta. ¿Usted se compromete a ser fiel al Señor hasta la muerte? Bueno, saque la selfie, sáquese una foto así. Y haga un cuadro y póngala allí. Para que recuerde, hermano, que Satanás va a sacar en apostasía a los que dijeron, Señor, Señor,
pero nunca fueron conocidos por el Padre. Si usted hasta el día de hoy no tiene seguridad de su salvación, no arranque una hoja más de su calendario sin buscar al Señor en oración, en arrepentimiento. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hacer cosas buenas no es evidencia de salvación. Es el árbol del bien y del mal, es Adán. ¿Cómo entonces nos salvamos en Cristo Jesús? Es que este pacto en Cristo Jesús es evidente de que ninguno de nosotros hemos sido llamados a hacer cosas buenas para salvarnos, sino que uno solo, Jesucristo, tomó nuestro lugar, nos representó delante del Padre, se apropió de todos nuestros pecados, se contaminó con toda nuestra inmundicia, iniquidad, rebelión y maldad, y se presentó delante de la ira justa y santa del Padre, y el Padre lo mató. No fueron los romanos, ni fueron los judíos. El Padre mató a su propio Hijo porque debía satisfacer la justicia y la demanda de la ley violada por todos nosotros. Esta verdad, Satanás no quiere que la sepas, o que la sepas muy a menudo o así medio a media luz. Satanás simplemente quiere que te conformes con otro evangelio y con otro Jesús del cual hemos aprendido. Por eso Dios nos está llamando al arrepentimiento y al reavivamiento de nuestras propias vidas. La buena noticia, hermanos queridos, es que Dios puede reavivar al creyente que está apático. Ahí sí diga amén. Porque Dios lo está haciendo conmigo. Y sé que también lo puede hacer en tu corazón. Volver a la palabra. Volver a tener un tiempo de lectura diaria. Volver a tener un tiempo para decirle, Señor, te amo. Te amo. Te amo, Señor. Si hoy reconoces que tu corazón está enfriado, y no por el frío de la ola polar, sino ese frío desde adentro, que has permanecido callado en vez de hablar de Cristo, en vez de glorificar y exaltar su nombre, si te has mantenido neutral por miedo al hombre, a perder el lugar, a perder la posición, si has sido neutral porque debiste tomar postura y te has quedado callado, entonces este es el momento de arrepentirte y decirle, Señor, perdón. ¿Saben quién actuó así? Un apóstol, la cual dijo, no lo conozco. Pero él estaba, te digo que no lo conozco. Y por tercera vez le dijeron, él es también un seguidor de él. Y él dijo, maldito sea, no lo conozco. Y cantó el gallo. Sí, usted sabe que estoy hablando de Pedro. ¿Puede imaginarse cómo relata Lucas que en el momento Jesús se dio la vuelta y cruzaron esas miradas? ¿Sabe el dolor? Pedro salió a llorar amargamente, dice. Amargamente. Porque él no habló. Porque él no confesó. Porque él cayó. Pero Jesús resucitado le dijo, Pedro, ¿me amas más que todo esto?
Pedro, otra vez, ¿me amas? Y una tercera vez, ¿me amas? 3 veces le negó. 3 veces lo ayudó Jesús a que él proclame: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes, Señor. ¿Cuál era la orden? Encárgate de apacentar mis ovejas. Oh, mis hermanos, la respuesta de la iglesia, según Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 3, dice: mas los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Soporta, permanece firme. Hermanos, estamos enseñando años tras años doctrinas bíblicas. Tratamos todos los predicadores de ser lo más fieles posible. Porque saben, hermanos, si yo predicase algo que no proviene de la palabra de Dios, por más que usted diga qué hermoso mensaje, yo sería un falso maestro. No hace falta ser un enviado de Satanás. Cualquiera que no predica conforme a la palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios, se constituye en un falso predicador, un falso maestro. Pablo le está diciendo a Timoteo: persiste la verdad. En la única manera que resiste el ataque de la verdad es permaneciendo arraigado a la palabra del Señor. Y si usted puede recordar lo que le estoy diciendo, recuérdelo, porque vamos cada vez a ese momento en el cual Jesús dijo que habrá gran persecución contra la iglesia. Vendrá ese tiempo. Y la única forma de estar persistiendo en la palabra de Dios es permanecer en la palabra del Señor. Y Jesús dijo: si ustedes me aman, permanezcan en mí y en mis palabras. Predicadores fieles son los que hacen falta en todas las iglesias. Y vamos a preparar a cuantos hermanos hagan falta. Y no importa si usted dice: yo no sé si hablar o no qué hablar. Hermanos, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Porque la obra del Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero predicadores fieles que expongan las Escrituras es lo que hace falta en las iglesias. Cristianos firmes en sus corazones, en las doctrinas bíblicas es lo que hace falta. Padres que enseñan a sus hijos las verdades aún desde pequeño. Iglesias que no se acomoden el mensaje para agradar al mundo. Lutero, delante de aquel concilio que lo estaba enjuiciando, él dijo: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Ayúdame, Señor. Por eso es que la esperanza es grande. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la verdad ya triunfó. Es Jesucristo. Él va a venir a aplastar para siempre a los adversarios. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Si eres la verdad, ¿alguien puede destruirla? Si eres la verdad, ¿alguien puede callarla? No, mis hermanos. Porque Él es fiel y verdadero, como lo dice Apocalipsis. Él es fiel y verdadero. Aunque la verdad esté bajo ataque, la verdad no está en peligro. No está en peligro. Dios no necesita defensa. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo estaban deteniendo y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del centurión Malco?
¿Qué le dijo Jesús? Pedro, ¿crees que yo no puedo hacer así y vendrían legiones de ángeles? Yo necesito de ti. No es un favor que le hacemos al Señor. Es un favor que nos hacemos a nosotros mismos por perseverar en la verdad. Porque Dios no necesita defensa, pero sí Él quiere y busca verdaderos adoradores que sean testigos fieles. La iglesia es columna y baluarte de la verdad ante una sociedad que está cayéndose a pedazos. Por eso, mis hermanos, en conclusión, ¿cómo debemos vivir en un mundo que odia la verdad? Primero, aférrese a la palabra del Señor. Estúdiela. Conózcala de memoria. Empiece por el índice para saber cuántos libros hay. Memorícese el orden de los libros. Usted puede ver una saga de serie de Netflix, qué sé yo, 6 horas seguidas. Y un libro entero de la Biblia lo puede leer en 3 minutos 50. Porque hay libros de un capítulo. No es común que un cristiano no se aferre a la palabra de Dios. No te dejes moldear por el mundo. Sean valientes en su testimonio. Sean valientes. No calles por miedo. No calles por corrupción política. La verdad es el poder de Dios revelado, es Cristo. Es manifestado en nosotros. Debemos estar firmes en la fe. No seamos nosotros como aquellos que tienen comezón de oír, que no soportan las sanas doctrinas, que van a buscar fábulas. Sean aquellos que aman la palabra del Señor, que la valoran. Y por supuesto tengamos esperanza en Cristo, que Él va a volver pronto. Y ese es el mayor consuelo que tenemos. ¿Saben, hermanos? Desde que algunos de mis hijos se han apartado del Señor, Satanás había ganado lugar en mi cabeza. Me hacía tener mucha angustia, mucho dolor. Y en algún momento me replanteé diciendo, ¿de qué sirvió bendecir y ayudar a otros a llegar a Cristo y perder a mis hijos? Pero Satanás es el que sembró la duda en mi cabeza. Y ese tocar fondo me hizo doler tanto mi alma. Porque ningún padre quiere ver sufrir a ninguno de sus hijos. Y como yo sé que no soy el único papá que tiene hijos apartados, les animo a que esto que acabaron de escuchar, como yo lo he acabado de aprender, lo pongamos en práctica. La primera manera es llevando cautivo todo pensamiento y mentira de Satanás a la obediencia de Cristo. El proverbio dice, porque como es el pensamiento del hombre, así es él. Y saben, mis hermanos, lo que me ha dado el Señor y lo que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros se llama esperanza. Y hasta el último suspiro de nuestra vida, veamos con fe y con esperanza de ver a nuestros hijos, de ver a tu esposo, a tu esposa redimidos en el Señor. Porque la verdad es la que prevalece. ¿Y saben? Si viene Cristo y somos transformados en gloria y no lo encuentro a alguno de mis hijos allí, no va a haber dolor en mi corazón.
Porque la presencia del Señor es gozo eterno y perpetuo. Dice la Escritura que no habrá memoria de esta vida. ¿Saben por qué es gracia del Señor incluso? Porque nadie podría disfrutar eternamente del gozo del Señor con un dolor de un recuerdo de alguien que no está. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dijo Jesús. Por eso, mis hermanos, mientras estemos aquí, sus hijos van a empezar a ver tu convicción en la palabra, tu integridad en la palabra. Y aunque te estés partiendo por dentro, tus labios nunca se van a cerrar de alabar y glorificar al Señor. Como dice Pablo, estad siempre gozosos. Orad. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Saben, hermanos? Esa no es una fórmula matemática. Eso es abrazar la verdad del Señor. Y abrazar la verdad del Señor te va a llevar a que haya canción en tu corazón. Que haya esperanza, que haya gozo, que haya certeza. Porque había un padre que tenía un hijo alejado y él abría todos los días la ventana para mirar el horizonte. Hasta que un día vio de lejos a que volvía. Y ese anciano corrió y se echó a su cuello y le besó. Padres que tienen a sus hijos apartados, nadie, ninguna mentira de Satanás te puede robar la esperanza de verlos un día, ultrajado como sea, postrado a los pies del Señor, diciendo: tú eres mi Rey, mi Señor. Yo lo creo. Y me voy a morir con esa esperanza. Porque saben, hermanos, la verdad tiene ese efecto. La verdad aniquila la mentira y la duda. Cierra tus ojos, por favor. Oh, Señor. Bendito Señor. ¿Está frío tu corazón? ¿Está extraviado tu corazón? ¿Está capturado por el mundo tu corazón? ¿Estás sobreviviendo solamente con hálito de espíritu, pero no vives con pasión? Pues hoy es un día especial. Hoy es el momento especial. Hoy es el día en el cual tú le puedes decir: Señor, renuévame, restáurame, tráeme libertad, tráeme gozo, tráeme perdón, Señor. Te aseguro que esas lágrimas que están corriendo por tus mejillas ahora, como dice la Escritura, Él las guarda en su redoma. No caen a tierra. Y hará memoria de esas lágrimas. Porque esas lágrimas es el motivo para enjugarla en el día de la gloria. Pero desafíate a obligarte
hacer el hábito de buscar al Señor todos los días en oración, todos los días amar su palabra, atesorarla. Alma, bendice al Señor. Obrígate. Recuerda todos sus beneficios, todas sus bendiciones. Aférrate a la verdad de que en Cristo ya estás libre, perdonado para siempre, inseparable. Entonces podrás gozarte, porque no debes esperar nada que Él te dé. Él ya te lo dio todo en su Hijo. Solamente debes pedirle que Él ilumine los ojos de tu entendimiento para que te des cuenta de lo que ya posees en el Señor.